Hola, buen día. Mi nombre es Paola Muñiz y mi compañera es Yasmín Telles y nosotros vamos a hablar un poquito de lo que son las reglas de la acentuación. Cuando nos referimos a la acentuación, tenemos que hablar en primera instancia de lo que es la tilde o el acento ortográfico, y esta va a ser una rayita que vamos a escribir encima de algunas palabras para denotar que llevan un acento. El acento va a ser lo que le va a denotar cierta fuerza o intensidad a determinadas sílabas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las sílabas. Y pues una sílaba va a ser el sonido que emitimos al hablar, pero con ciertas pausas que se hacen de manera natural al pronunciar las palabras. Por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de mariposa. Y estas sílabas se van a clasificar en dos, en las sílabas tónicas y en las sílabas átonas. Las sílabas tónicas son aquellas que vamos a pronunciar de manera más fuerte, donde se recarga la voz, y las átonas van a ser el resto donde no se recarga la voz. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de clasificación de las palabras, podemos clasificarlas de acuerdo a dónde se van a encontrar acentuadas. Algunas se encontrarán acentuadas en la última sílaba, otras en la penúltima, otras en la antepenúltima y otras en la anterior a la antepenúltima. Cada una nos denotará si esta palabra es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, y de acuerdo a ello podemos hablar de que cada una va a tener diferentes reglas ortográficas a seguir. Bueno, en el caso de las agudas, estas se van a acentuar siempre en la última sílaba y se van a acentuar cuando terminen en N, en S o en alguna vocal. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de las palabras llanas o también conocidas como grave, estas se van a acentuar cuando lleven el acento en la penúltima sílaba, siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Y algunos ejemplos de ellos pueden ser la palabra cárcel, lápiz, álbum y cóndor. Bueno, en el caso de las palabras esdrújulas, estas se van a acentuar en la antepenúltima sílaba y siempre van a llevar tilde, y pues algunos ejemplos son como espíritu o príncipe. La que sigue, por favor. En el caso de las palabras sobre esdrújulas, estas se va a acentuar en la anterior a la antepenúltima sílaba, y la regla es que ellas siempre van a llevar acento sin excepción. Unos ejemplos podría ser préstamelo, cómetelo o termínatelo. Y bueno, haciendo un resumen de lo que ya mencionamos, tenemos que las palabras agudas se van a acentuar en la última sílaba y cuando terminen en N, en S o en alguna vocal. Y en el caso de las llanas, estas se van a acentuar en la penúltima sílaba y también cuando terminen en alguna consonante y que no sea N o S. En el caso de las esdrújulas, estas siempre van a llevar acento y va a ser en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas igual siempre se van a acentuar y van a ser en la sílaba anterior a la antepenúltima. La que sigue, por favor. Bueno, continuando igual con el recuento y resumen, como mencionó mi compañero, las agudas va a ser la última sílaba y van a ser cuando terminen en vocal N o S. Las graves en la penúltima sílaba y cuando no terminen en NS ni vocal. Las esdrújulas en la antepenúltima sílaba y siempre llevarán tilde, y las sobresdrújulas en la antepenúltima sílaba y siempre llevarán tilde. Bueno, a continuación tenemos algunos ejemplos. En las palabras agudas puede ser José, camión o ciprés. En las llanas puede ser cárcel, álbum, césped. En las esdrújulas, pétalo, ánimo. Y en las sobresdrújulas, como de entrégaselo o cuéntamelo. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de lo que es la tilde diacrítica. Y pues según las reglas de la acentuación, si una palabra es monosílaba, no debe de llevar tilde. Sin embargo, hay ciertas palabras que tienen la misma forma, pero algunas sí llevan tilde dicrítica.
Esta tilde la vamos a utilizar para distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. La que sigue, por favor. Como menciona mi compañera, vamos a tener palabras que van a llevar tilde y otras que no van a llevar tilde, y el contexto va a ser completamente diferente. Unos ejemplos de estas palabras podría ser la palabra el. Cuando nos referimos a que es un artículo, podría ser el teléfono o el ordenador, pero cuando nos estamos refiriendo a una persona, como en el caso de un pronombre personal, podría ser acércate a él, llevará acento, dado que nos referimos a una persona. Lo mismo sucede con tú y mí en estos casos muy similares. También tendremos otros diferentes, como podrá ser el te, cuando nos referimos a un pronombre personal, y cuando nos referimos a una bebida caliente que llevará acento, entre otros muchos más. En el caso del pronombre ti, este nunca debe de llevar tilde. Y en el caso de la conjunción o, solamente va a llevar tilde cuando se encuentre entre dos números, como en el ejemplo de 6 o 7. La que sigue, por favor. También las vocales las podemos clasificar en abiertas o cerradas, que nos hablará más adelante acerca de cómo se acentuarán. Las vocales abiertas vamos a encontrar a la vocal A, E y O, y en las vocales cerradas encontraremos a la I y a la U. Bueno, vamos a continuar con un diptongo, y un diptongo es la forma en la que se unen dos vocales en una misma sílaba. En este caso, como ya vimos, las vocales pueden ser abiertas o cerradas, y por ejemplo, si tenemos una vocal abierta y una cerrada, podemos poner, por ejemplo, la palabra pausa, donde la A corresponde a una vocal abierta y la U a una vocal cerrada. En el caso de piano, tenemos que la I corresponde a una vocal cerrada y la A a una vocal abierta. Y, por ejemplo, en el caso de cuidado, tenemos a una vocal cerrada y más otra vocal cerrada. La que sigue, por favor. En un diptongo con vocales, una abierta y una cerrada, o uno cerrado y abierto, si hay una tilde se colocará siempre en la vocal abierta. Un ejemplo de ello puede ser huérfano, que se colocará en la letra E. Y en un diptongo con vocales cerrada más cerrada, si hay una tilde se colocará siempre en la segunda vocal. Por ejemplo, cuídate, que se colocará en la letra I. Después continuamos con lo que es un triptongo, y pues un triptongo va a ser la unión de tres vocales. En el caso de que tengamos una vocal cerrada más una abierta más una cerrada, la tilde se va a acentuar en la vocal abierta. La que sigue, por favor. El hiato se va a formar cuando dos vocales están juntas, pero se pronuncian en sílabas distintas. Por ejemplo, una abierta más una abierta, que sería geólogo, y se acentuará en la letra O. O una abierta más una cerrada, por ejemplo, salían, que se acentuará en la letra I. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, el hiato se va a formar por dos vocales abiertas, y la tilde se debe de colocar en el lugar que corresponda según las normas de acentuación generales. Como ya se mencionó en el caso de geólogo, pues se coloca en la vocal abierta. Y si el hiato está formado por una vocal cerrada y una abierta, el hiato debe de llevar la tilde en la vocal cerrada. La que sigue, por favor. Otra de las reglas ortográficas que podemos incluir es cuando estamos hablando de oraciones interrogativas o exclamativas. Estas siempre se acentuarán. Un ejemplo de ellos puede ser qué, cuáles, quién y dónde. El ejemplo sería ¿qué quieres? ¿Cuál gustas? ¿Quién ha sido? ¿Y dónde es la fiesta? En estos casos siempre se acentuará la primera palabra. También vamos a tener otros ejemplos como cuánto o cuántos. En el caso de, por ejemplo, cuánto te quiero,
cuándo, para el caso de cuándo vendrás, o cómo, para preguntar cómo estás, y por qué lo haces. Y pues esto sería todo. Gracias.